Bienvenido, querido amigo, a un nuevo audio resumen de Patriarcas y Profetas. Hoy, capítulo 37, La roca herida. De la roca que Moisés hirió, brotó primeramente el arroyo de agua viva que refrescó a Israel en el desierto. Pablo afirma que esa roca era Cristo. Era Él quien por el poder de su palabra hizo fluir el arroyo refrescante para Israel. Él era la fuente de todas las bendiciones, tanto temporales como también espirituales. Cristo, la roca verdadera, los acompañó en toda su peregrinación. La roca herida era una figura de Cristo que sería herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados para que fluyera la corriente de salvación para una raza perdida. Como la roca fue herida una vez, así también Cristo iba a ser ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos. Una vez establecidos en Canaán, los israelitas se acostumbraron a celebrar con demostraciones de gran regocijo el flujo del agua de la roca en el desierto. En la época de Cristo, esta celebración se había convertido en una ceremonia muy impresionante. Se realizaba durante la fiesta de las cabañas, cuando el pueblo de todo el país se congregaba en Jerusalén. Durante los 7 días de la fiesta, los sacerdotes salían cada día acompañados de música y del coro de los levitas, a sacar en un recipiente de oro agua de la fuente de Siloé. Iban seguidos por grandes multitudes de adoradores, y se elevaban los acordes llenos de júbilo. Luego, el agua sacada por los sacerdotes era conducida al templo, donde el agua se derramaba sobre el altar del holocausto entre sonidos de trompetas y cantos solemnes. El Salvador utilizó este servicio simbólico para dirigir la atención del pueblo a las bendiciones que Él había venido a traerles. Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. El agua refrescante que brota en tierra seca y estéril representa la gracia divina que únicamente Cristo puede conceder y que como agua viva purifica, refrigera y fortalece el alma. Su amor recibido en el alma brota en palabras y acciones justas. Cristo es la roca y el agua viva, e invita a todos los sedientos a venir a las aguas, y el que tenga sed, venga y tome gratuitamente del agua de la vida. Precisamente antes de que la hueste hebrea llegara a Cades, dejó de fluir el arroyo de agua viva que por tantos años había brotado y corrido a un lado del campamento. El Señor quería probar de nuevo a su pueblo. Quería ver si habría de confiar en su providencia o imitaría la incredulidad de sus padres. Ya podían ver las colinas de Canaán. Unos pocos días de camino los llevarían a las fronteras de la tierra prometida. Estaban por cruzar un país bien regado y fértil, en camino directo hacia la tierra de Canaán. En Edom tendrían oportunidad de comprar alimentos y agua suficiente para suplir a toda la nación. Que el agua dejara de brotar tendría que haber sido una señal de alegría, puesto que su peregrinación estaba por terminar, pero en lugar de eso, se convirtió en motivo de duda y murmuración. Una vez más estaban a las puertas de Canaán, y una vez más debían evidenciar si creían en la promesa divina. Aún no habían llegado a Edom, donde podrían comprar agua y durante un corto tiempo debían andar por fe. En lugar de eso, el mismo espíritu desagradecido clamó por agua olvidando la mano que los había mantenido todos aquellos años, y en lugar de pedir ayuda a Dios, murmuraron contra él. Nuevamente Dios volvió a hablarle a Moisés desde la nube: «Toma la vara y reúna a la congregación, tú con tu hermano Aarón, y hablad a la peña a la vista de ellos. Ella dará su agua, así sacarás para ellos aguas de la peña». Aarón y Moisés eran ya hombres muy ancianos, que durante años habían soportado con paciencia la rebelión y la testarudez de Israel. En aquel momento la paciencia de Moisés se agotó, y en vez de hablar a la roca como Dios le había mandado, la hirió 2 veces con la vara. El agua brotó en abundancia para satisfacer a la nación, pero Moisés había hablado movido por la irritación, y sus palabras expresaban la pasión humana más bien que una santa indignación porque Dios había sido deshonrado. En su tono, contristó al Espíritu de Dios y le hizo daño al pueblo. Evidenció su falta de paciencia y de dominio propio. El propio Moisés demostró que desconfiaba de Dios como si el Señor no fuera a cumplir lo que había prometido. Cansados y desalentados,
Moisés y Aarón no se habían mostrado firmes ante el pueblo y habían llegado a ponerse en lugar de Dios como si dispusieran de poder ellos mismos. Por su acto temerario, Moisés restó fuerza a la lección que Dios se proponía enseñar. Siendo la roca un símbolo de Cristo, había sido herida una vez, como Cristo había de ser ofrecido una vez. La segunda vez bastaba hablar a la roca, así como ahora solo tenemos que pedir las bendiciones en el nombre de Jesús. Al herir la roca por segunda vez, se destruyó el significado de esta bella figura de Cristo. El hombre que hubiera podido conservarse puro, firme y desinteresado hasta el final de su obra, fue vencido al final. Dios quedó deshonrado ante la congregación de Israel cuando debió ser engrandecido y ensalzado. Moisés y Aarón se habían sentido agraviados y no habían tenido en cuenta que las murmuraciones del pueblo no eran contra ellos, sino contra Dios. La reprensión no caería sobre los que habían provocado la ira de Moisés, sino sobre los dos jefes. Por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no entraréis con esta congregación en la tierra que les he dado. Morirían antes de cruzar el Jordán, como había muerto todo el rebelde Israel. Habían sido vencidos por una tentación repentina, y su contrición fue inmediata y de todo corazón. El Señor aceptó su arrepentimiento, aunque por causa del daño que su pecado pudiera ocasionar entre el pueblo, no podía remitir el castigo. Moisés le dijo al pueblo que no lo podría introducir en la tierra prometida, pues no le había atribuido la gloria a Dios. Los invitó a tomarse en serio la gravedad de sus murmuraciones y protestas, y lo fácil que era para ellos quejarse ante la menor dificultad. Cuando él se había equivocado frente a la roca, había de alguna manera evidenciado que las quejas de los israelitas contra él tenían fundamento, pero Dios quería eliminar para siempre de su mente esta impresión al prohibir a Moisés que entrara en la tierra prometida. Así probaba en forma inequívoca que su caudillo no era Moisés, sino el poderoso ángel que iba delante de Israel y lo introduciría en el lugar que él había preparado. Toda la congregación sabía de la transgresión, y si se la hubiera pasado por alto como algo sin importancia, se habría creado la impresión de que bajo una gran provocación, la incredulidad y la impaciencia podían excusarse entre aquellos que ocupaban elevados cargos de responsabilidad. El pueblo supo que Dios no hace acepción de personas, sino que castiga al transgresor. La historia de Israel debía escribirse para la instrucción y advertencia de las generaciones venideras. Los hombres de todos los tiempos habrían de ver en el Dios del cielo a un soberano imparcial que en ningún caso justifica el pecado. Pero pocos se dan cuenta de la excesiva gravedad del pecado. Los hombres se lisonjean de que Dios es demasiado bueno para castigar al transgresor. Sin embargo, a la luz de la historia bíblica, es evidente que la bondad de Dios y su amor lo compelen a tratar el pecado como un mal fatal para la paz y la felicidad del universo. Ni siquiera la integridad y la fidelidad de Moisés pudieron evitarle la retribución que merecía su culpa. La fidelidad de tiempos pasados no expiará una sola mala acción. Cuanto mayores sean las luces y los privilegios otorgados al hombre, tanto mayor será su responsabilidad, tanto más graves sus fracasos y faltas, y tanto mayor su castigo. Aunque según el juicio humano la culpa de Moisés no era grave, Dios nos muestra que el espíritu de ensalzamiento propio, la inclinación a censurar a nuestros hermanos, le desagrada sumamente. Cuanto más importante sea el cargo de uno, y tanto mayor sea su influencia, tanto más necesitará cultivar la paciencia y la humildad. Si los hijos de Dios, especialmente los que ocupan puestos de responsabilidad, se dejan inducir a atribuirse la gloria que únicamente se debe a Dios, Satanás se regocija. Ha ganado una victoria. Así cayó él, y así es como obtiene el mayor éxito en sus tentaciones para arruinar a otros. No hay en nuestra naturaleza impulso alguno, ni facultad mental o tendencia del corazón que no necesite estar en todo momento bajo el dominio del Espíritu de Dios. No hay bendición alguna otorgada por Dios al hombre, ni prueba permitida por él, que Satanás no pueda ni desee aprovechar para tentar, acosar y destruir el alma, si le damos la menor ventaja. En consecuencia, por grande que sea la luz espiritual de uno, por mucho que goce del favor y de las bendiciones divinas, debe andar siempre humildemente ante el Señor
y suplicar con fe a Dios que dirija cada uno de sus pensamientos y domine cada uno de sus impulsos. Todos los que profesan la vida piadosa tienen la más sagrada obligación de guardar su espíritu y de dominarse ante las mayores provocaciones. Las cargas impuestas a Moisés eran muy grandes. Pocos hombres fueron jamás probados tan severamente como lo fue él. Sin embargo, eso no excusaba su pecado. Ni aun las mayores tentaciones pueden excusar al pecado. Por intensa que sea la presión ejercida sobre el alma, la transgresión es siempre un acto nuestro. No puede la tierra ni el infierno obligar a nadie a que haga el mal. Satanás nos ataca en nuestros puntos débiles, pero no es preciso que nos venza. Por severo o inesperado que sea el asalto, Dios ha provisto ayuda para nosotros y mediante su poder podemos ser vencedores. La vida de Moisés quedó manchada por este momento terrible que acabamos de oír. Así es el pecado, que nos golpea cuando menos lo esperamos. Gloria a Dios por su gracia que nos ofrece algo mucho mejor. Siguiente capítulo, el viaje alrededor de Edom.